que el Evangelio no es solo para los incrédulos, puedan llegar a Cristo, sino es también para toda la vida. Es también para los cristianos, para los creyentes, tanto para incrédulos como para gente que no conoce al Señor, llevándonos a obedecer y caminar en santidad y en dependencia del Espíritu Santo. Por eso que cuando comentaba el tema del encuentro del Señor con Natanael y Felipe y otros discípulos más, y el apóstol Pablo y cuántos hombres más que comenzaron a seguirlo, importante es poder ver a Cristo. Y en el caso de estos discípulos lo vieron, literalmente lo vieron, estuvieron con él. Juan en su primera epístola, él menciona que todos sus sentidos lo percibieron físicamente al Señor aquí en la tierra. Él estuvo con nosotros y me hacía esta pregunta y se la traslado. Esto tiene que ver con la historia misma que estoy comentando hace unos momentos, a través de la cual vamos a ir siendo guiados por el Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos ver hoy a Cristo? No dudo de que Dios se pueda mostrar, no dudo de que el Señor se literalmente, no dudo del poder de Dios, pero Dios nos ha dejado algo y es su palabra. Y pensando en ello, las Escrituras mismas dan testimonio de Él. Por eso que este primer punto, quisiera recordarles cómo el pueblo de Israel veía y tenía conocimiento acerca de los portentos y de lo que Dios hizo con ellos, con su pueblo Israel. Y para los hebreos existe un grupo de rollos llamado la Tanakh. Y este grupo de rollos llamado la Tanakh consistía de varios, la mayoría de libros del Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, por ejemplo, hecho por Moisés, escrito por Moisés. Tenemos libros históricos, hay poesía, hay profetas mayores, menores. Pero fundamentalmente el pueblo de Israel se basaba en su enseñanza en la Torá, que tiene que ver con el Pentateuco. Y en el Pentateuco usted va a encontrar temas acerca de la creación, el pacto que hace Dios con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés. Y nos va a narrar en la Torá, es decir, en el Pentateuco, nos va a narrar desde el principio de todas las cosas, cómo Dios crea al hombre, cómo el hombre se separa de Dios, pero también es interesante ver que las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante poder observar esto, ¿no? Porque las Escrituras mismas hablan acerca de Él. Ya en Génesis 3:15, en la creación, ahí se habla de un protoevangelio, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí ya se hablaba acerca de la venida del Rey, de la venida del Salvador del mundo aquí a la tierra. Vemos también cuando vamos siguiendo la secuencia de las Escrituras, vemos que ahora Dios habla con Abraham, habla con Isaac y Jacob, y Abraham le dice de tu descendencia bendición para todas las naciones, y de esa línea vendría el Mesías. Conocemos por la historia de Israel que ellos llegan a través de Jacob, llegar a Egipto, el Señor los mueve a Egipto, y José confirma esto, ¿no? Cuando le dicen a sus hermanos, ustedes no son los que nos han traído aquí, sino que Dios nos ha traído aquí a este pueblo para preservación del pacto que Dios hace con Abraham. Después sabemos la historia que el pueblo de Israel creció en Egipto, se hizo tan grande que al final el faraón fue pasando, hubo otro faraón, José muere, y es ahí donde aparece el libertador de Israel, ¿no? A quien Dios usa, a Moisés. Y Moisés es para sacar a Israel. Pero Dios también, a través de Moisés, cuando vemos la historia, hace pacto también con Israel, ¿no? En el monte Moriah, con los mandamientos. Pero ahí es donde Dios le da la ley al pueblo de Israel, pero toda la ley, todo lo que vemos aquí, o todo lo que el pueblo de Israel, hebreo, sabía, hablaba y mencionaba en muchos de los pasajes de la Escritura acerca de la venida de Jesucristo. Con Moisés, por ejemplo, ya había una prefiguración de lo que iba a pasar con la redención. Cuando Dios lo saca con mano fuerte de Egipto, ustedes recuerdan la noche de la cena pascual, cuando los dinteles de las puertas son rociados con sangre, representar más adelante la sangre que quitaría el pecado del mundo, la sangre que nos protegería, que nos sanaría, el sacrificio de Cristo. Ya ahí ya Dios estaba enseñándonos, así de manera oscura, como mencionan algunos, lo que sucedería años más adelante. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, vamos a poder ver
el testimonio claro de las mismas escrituras que hablan acerca de Cristo. Pero también la Tanakh se dividía no solamente en la Torá, sino que también habían otras partes, como la Nevín, y la Nevín también hablaba acerca de los profetas, de que Dios levanta a través del paso de Israel en el pasado. Recuerda esta la historia, luego de que el pueblo es liberado, luego entran a Canaán y entran con Josué conquistando Canaán. Llega la época de Josué, llega la época de los reyes, los jueces, Dios comienza a levantar algunos profetas de manera temprana, como Samuel, ¿no? Ahí tienen ustedes a los jueces haciendo justicia, juicio. Son hombres y mujeres que son usados por Dios para hacer juicio sobre su pueblo. Cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba, Dios intervenía. Y los profetas tenían esa misión de hablar y dar un mensaje muy directo de Dios al corazón del pueblo hebreo, porque quería ser una nación diferente. Pero también los profetas tempranos y los tardíos, ¿no? Porque más adelante, por la rebeldía del pueblo de Israel, ellos son llevados cautivos, luego Dios los vuelve a traer nuevamente. Hay muchos pasajes que hablan acerca de todos estos acontecimientos, y eso me ayuda a saber y entender de que los profetas hablaron un mensaje que también de cosas que iban a suceder en el futuro, y casi todas las cosas fueron ocurriendo. Tenemos el caso muy claro de Daniel, ¿no? Cuando habla acerca de los 70 años que iban a estar exiliados, pero también habla del regreso nuevamente de Israel a su tierra. Tenemos profetas como por ejemplo Isaías, ¿no? Que habla mucho acerca de la venida del Mesías. Bien claro, Isaías, algunos mencionan que es el evangelio de las buenas nuevas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero siguiendo la historia, vamos a darnos cuenta que rápidamente llegamos al último profeta, que es Malaquías, y Malaquías trae un mensaje bien claro también. Él menciona de que iba a venir el día del Señor en el cual iba a enviar a un hombre a quien sería llamado el Elías, ¿no? Y es después de esos 400 años de aproximadamente de silencio que hay, es donde aparece esa voz en el desierto que dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el que aparece ahí? El que aparece allí es Juan el Bautista. También tenemos en el Antiguo Testamento la otra parte, que es el Ketubín, que son otros escritos. Si usted va a los Salmos, a los Proverbios, y al libro de Daniel, a las crónicas mismas, va a encontrar mucha referencia acerca del Mesías, acerca de la venida del Salvador aquí en la tierra. Entonces los judíos, cuando querían ellos instruirse, tenían que ir a la Taná, que era una serie de rollos divididos, como ya he mencionado, en la Torá, la cual ellos se llevaban bastante, el Nevín y el Ketubín. Este es el testimonio que ellos tenían de las Escrituras acerca de Cristo. Cuando el apóstol Pablo llega a conocer al Señor, él sabía y conocía muy bien el Pentateuco. Sabía, como los fariseos sabían, que de él, de ahí iba a venir el mensaje del futuro Mesías, del Redentor de la tierra. La gente sabía que iba a venir un Mesías, un libertador, un rey, pero entendemos nosotros por las Escrituras que cerraron mucho sus ojos, sus oídos, y no creyeron. Pero cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor, su cosmovisión cambia, su vida cambia totalmente, porque él ahora tiene una interpretación correcta de las Escrituras, y ahora puede darse cuenta que la ley simplemente era algo que le iba a ayudar al encuentro con Cristo Jesús. Entonces, la interpretación de Pablo ante las evidencias de las Escrituras, ¿cuál fue? Él dijo en Efesios capítulo 3, versículo 24, lo dijo de esta manera: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos dejara, hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Este es el entendimiento que Pablo tiene ahora acerca de la Torá, acerca de la ley de Moisés, acerca de los profetas, que hablaban y se centraba todo en la venida de Cristo. Él dice que la ley fue nuestra tutora. En la Reina Valera dice ayo, pero habla de alguien que los guía, habla de una guía, habla de un tutor que los fue guiando. ¿Hacia dónde? Hasta que vino Cristo, porque cuando viene Cristo las cosas cambian. Cambiamos de la ley a la gracia, y por eso que él entiende que ahora la ley no lo salvaba, porque él era un hombre que era muy cumplidor de las Escrituras. Era un hombre, dice él mismo, irreprensible, ¿no? Pero se da cuenta que ahora la gracia, la misericordia y la fe, ¿en qué o en quién? Por medio de Cristo Jesús. Ahora entiende él acerca de la gracia
la gracia la entiende de una manera distinta. Él dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tuvo clara. En Efesios también nos menciona que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, cuando conoce a la iglesia en Filipos, y él está luego en Roma, y es llevado preso, escribe a los filipenses, y él menciona, podía jactarse de las obras de la carne, ¿no? Él era un judío, israelita, de pura cepa, era un hombre irreprensible que cumplía las escrituras, sabía las escrituras, era un hombre intachable, pero se dio cuenta y le dice a los filipenses, yo ya no me justifico ahora por todas esas cosas, las tengo por basura, sino que ahora él dice muy claramente, ahora me justifico, o soy justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros podemos encontrar acerca del entendimiento que ahora tiene Pablo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchas promesas acerca de la venida del Mesías, pero su forma de pensar, al encontrarse con Cristo, al ser hallado por Cristo, cambió. Ahora era un hombre que era justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no solamente el Antiguo Testamento acerca de Cristo, sino el Nuevo Testamento también. Miren lo que algunos escritores mencionan acerca del Mesías. Por ejemplo, Mateo, en los evangelios sinópticos, usted se va a dar claramente cuenta que habla acerca del Mesías soberano, y Mateo usa mucho al profeta Isaías. Él dice, así se dio el cumplimiento como está escrito en el profeta Isaías. Marcos dice y habla de Jesús como el hacedor de maravillas. Lucas los describe como el amigo de pecadores y desechados. Juan habla del carácter especial de Jesús y de las obras que Cristo hizo con nosotros. Juan lo describe a él como la resurrección y la vida, el pan de vida, el buen pastor, la luz que alumbra, la vida eterna. Él mismo fue testigo presencial de conocerle, de haber tenido un encuentro con él. Pero también encontramos en las Escrituras a Pablo. Por ejemplo, Pablo habla acerca de él como el pacificador en sus cartas, como el Señor de gloria, el Cordero del sacrificio, la imagen de Dios, el libertador, el ejemplo supremo de madurez, el premio de supremo en la lucha, ¿no? de todo cristiano. Lo menciona también como la cabeza de la iglesia, el Señor que viene, el bienaventurado y solo soberano, el juez de todos los hombres, el redentor, el autor de nuestra salvación, el gran sumo sacerdote, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro lo ve desde otra manera al Señor, y en su experiencia él habla acerca de él en el Nuevo Testamento como el Hijo del Dios viviente, como la única fuente de verdad, como el pastor y obispo de las almas. Seguimos nosotros buscando en el Nuevo Testamento y encontramos, por ejemplo, a Juan ahora escribiendo acerca de Cristo, y él habla acerca de es el testigo fiel, el alfa y el omega, el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios que quita el pecado, el verbo de Dios, el rey de reyes y señor de señores. Si se da cuenta, he leído rápidamente porque el tiempo es cortísimo. Hay un material disponible para usted ahí en el enlace con el cual usted se ha conectado. Y usted puede también repasar nuevamente todos estos puntos que he ido comentando ahora. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento me hablan de una sola persona. Y las Escrituras dan testimonio acerca de Cristo, acerca de Cristo. Por eso qué importante es venir y ver qué, a qué nos ha llamado Dios a verle a Él, a encontrarnos con Él. Él vino, fue profetizado, ¿no es cierto?, por los hombres a los cuales Él inspiró, Él guió. Por eso que el testimonio de la palabra es importantísimo, pero también encuentro un testimonio que es súper importante, y ese testimonio es el testimonio de Cristo de las Escrituras. Leíamos hace un rato que Jesús se mostró a sus discípulos. Hay una ocasión muy particular en Lucas capítulo 24, verso 15, donde habían dos hombres que después de la resurrección del Señor Jesucristo estaban caminando y iban camino a Emaús, y el Señor se les aparece. Y ellos estaban en una conversación allí de las cosas que habían acontecido. Y creo que ellos tenían muy claro varios acontecimientos acerca de lo que había pasado con el Señor. Ellos sabían su nombre y de dónde era. Ellos sabían que Él era un profeta, que Él era poderoso en obras y en palabras, que Él
Él prometió redimir a Israel, pero también ellos sabían el testimonio de otros que habían escuchado al Señor, que habían escuchado de su resurrección. Ellos tenían claro el testimonio de las mujeres, el testimonio de Pedro, de la gente que lo vio resucitado, pero ellos quizás no lo vieron. Por eso que ellos caminaban de lo que caminaban y conversaban de aquello que había acontecido. Entonces, estos hombres probablemente dudaban en su corazón. De repente ellos querían ver. De repente tenían la misma actitud que tuvo Tomás. Yo no creo hasta que vea. Yo no creo hasta que vea. Pero mire a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso que tenemos el testimonio de las Escrituras y el testimonio de Cristo acerca de las Escrituras, porque es en este contexto y en este pasaje donde podemos hacernos la gran pregunta, ¿no? Porque miren, aquí el Señor les dice a ellos cuando se acerca a ellos, le dice muy claramente, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hablaba acerca de lo que la Torá, el Pentateuco, que los profetas decían acerca de él, acerca de Cristo. Y él mismo está diciéndoles, el Señor mismo está diciéndoles, esas Escrituras hablan de mí, hablan de mí. Gran pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Estás viendo a Cristo en las Escrituras por el testimonio de la palabra y aún por el testimonio de Cristo? Esta pregunta para mí es muy importante. Es muy importante porque cuando vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, y él tiene una experiencia muy particular con el Señor en el monte de la transfiguración. Experimenta ya la venida del Espíritu Santo, su forma de ver las cosas también cambian. Él dice, tuvimos ahí en ese monte, vimos la transfiguración, cómo el Señor se transfiguró, pero dice ahora tenemos también la palabra profética. Ojo, palabra profética. Él dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Él dice que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para hacernos ver lo que está mal y hacer las cosas correctas. Pero es interesante la palabra que se usa aquí y la que usa Pedro, palabra profética. Está haciendo mención a algo muy importante, que la interpretación debe ser siempre guiada bajo lo que la Torá, lo que el Antiguo Testamento habla acerca del Mesías, habla acerca de él. O sea que mi interpretación tiene que ser siempre guiada por Dios. Y recuerda que el Espíritu Santo siempre lo va a guiar a Cristo, lo va a llevar a Él. Siempre nos va a guiar a Él. Y el entendimiento que voy teniendo ahora acerca de las Escrituras va cambiando. Porque todo lo que yo lea en las Escrituras tiene que pasar por Cristo. Todo lo que lea en la Escritura tiene que llevarme a Él. Porque con Cristo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. Si sacamos al Señor de la ecuación, no hay solución. Pero con Cristo en la ecuación tenemos soluciones. Ahora, aprendí a lo siguiente con respecto a lo que Pedro dice, ¿no? Todo lo que nosotros podamos, cada vez que nos acerquemos a la palabra del Señor, todo siempre tiene que llevarnos a Cristo. Tiene que llevarnos a Él. Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana a poder tener bien claro que tenemos el testimonio de las Escrituras. Tenemos el testimonio de Cristo que habla de sí mismo y respalda el testimonio de las Escrituras. Sabe que el Señor le dijo a los fariseos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la misma palabra y el testimonio del Señor. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sabe, allí pasó algo bien interesante. Los hombres en el tiempo del Señor decidieron no creer. Pero aquellos que creyeron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así es que vamos a orar en esta primera parte, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Y vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra. Recuerde siempre que la Escritura da testimonio acerca de nuestro Salvador. Y nuestro Salvador
también nos está diciendo que Él es. Cuando el Señor estuvo en la transfiguración, ¿verdad? Y los discípulos se equivocaron, quisieron hacer una enramada ahí, ¿no? Viene una nube, la gloria de Dios desciende, y nuevamente miren la voz del Padre diciendo ahora, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oramos en esta mañana. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has regalado, este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra. Meditar en este primer tiempo, Señor, acerca de Cristo en las Escrituras. Gracias porque nos has dado testimonio de ello, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón en esta mañana. Recuerde que las Escrituras dan testimonio acerca de Cristo y Cristo dice que ese testimonio es verdadero, ¿verdad? Cuando tenemos el testimonio de la palabra, el testimonio de Cristo, esa palabra profética más segura, aseguremos también de otra cosa, mis hermanos, de que mi vida camine a la par con la palabra profética, que camine a la par con lo que está escrito, con el escrito está. Porque muchos, como los fariseos decían, tenemos la palabra, tenemos la Torá, la ley, sabemos, pero su vida era contraria realmente a lo que decía las Escrituras. Así que asegurémonos de nuestros corazones, ¿no? De permanecer en Cristo, de vivir una vida que va de acuerdo al escrito está.